La Reserva Federal entra en campaña, baja los tipos 50 puntos básicos y a la vez dice que la economía va bien y que la inflación está bajo control. Sin embargo, hay mensajes contradictorios y todo esto te afecta mucho a ti. Vamos a hablar de todo ello y en cómo te afecta a tu bolsillo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. La decisión de la Reserva Federal ha sido directamente entrar en campaña. Es una de las poquísimas veces en las que hemos visto a la Reserva Federal hacer una bajada de tipos tan importante en medio de una campaña electoral. Es muy importante también entender que cuando se habla de una bajada de tipos, hay que tener claro si se ha llegado al objetivo de inflación. Ojo, que la Reserva Federal decía higher for longer, es decir, más altos los tipos durante más tiempo, y solo ha durado 18 meses esa política. Vamos a hablar de todo ello. Bien, vamos a ver qué es lo que ha dicho Jerome Powell. Allá va esto cortesía de Reuters. Bajada de tipos de interés de 50 puntos básicos. Fed Chair Jerome Powell said it was aimed at boosting a cooling job market while continuing to push down on inflation. Importante que lo que busca es ayudar al mercado laboral, un mercado laboral que está enfriándose mientras se mantiene la lucha contra la inflación. Vamos a hablar de todo esto un rato después. Growing confidence that with an appropriate recalibration of our policy stance, strength in the labor market can be maintained. Se espera que se mantenga la fortaleza en el mercado laboral recalibrando la política monetaria. Curioso que asuma que bajar los tipos de interés va a crear empleo. Es como mínimo una tercera, cuarta, quinta derivada en una economía que ya está en un nivel de ralentización muy significativo. In a context of moderate growth and inflation moving sustainably down to 2%. En un contexto de crecimiento moderado y con la inflación moviéndose de manera sostenida al 2%. ¡Hombre! Que la inflación acumulada desde el año 2021 es del 20%. Que la inflación, después de haber terminado con el efecto de las materias primas y desde luego con eso que llamaban las cadenas de suministro, etcétera, etcétera, la inflación está por encima del objetivo y además la inflación de lo que es alojamiento, la inflación de servicios, están por encima del 5%. Ojo, muy importante, por lo tanto, que esta visión tan optimista de un crecimiento moderado con inflación sostenida hacia el 2%, recordando que además la inflación subyacente es muy superior y que además lo que realmente ha hecho que bajase la inflación interanual ha sido el efecto de las materias primas. Pero el efecto de las materias primas a los ciudadanos norteamericanos no les ha tocado en el bolsillo en el precio de la gasolina, como sabemos todos. ¿Qué significa esto para los americanos? No espera que los tipos bajen a los niveles por debajo del 2% que estuvieron en funcionamiento durante prácticamente una década, más de una década. That means that era's low mortgage rates, often under 4%, aren't coming back anytime soon. Que las hipotecas de menos del 4% no van a volver en ningún momento cercano. But the rate cut could start to ease some financial pressures. La bajada de tipos podría empezar a reducir algunas de las presiones
a las familias. A lower policy rate should translate to cheaper borrowing costs Más for those barato pedir kinds of prestado. loans, while on average, paychecks are now rising faster than prices. Dice que a la vez los salarios están creciendo más que los precios y eso está mejorando la posición de los norteamericanos. Claro, pero es que resulta que los salarios reales en el periodo 21-24 con la administración Biden y Harris están en negativo. As inflation has cooled substantially. Even so, each trip to the grocery store is a reminder that today's dollars don't go as far as they did just a few years ago. Efectivamente, cualquier viaje a la tienda de alimentos nos dice que los dólares actuales no tienen la capacidad de pago que tenían hace unos años. Es decir, la inflación no es la subida de los precios, la inflación es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Y el problema de la bajada de tipos que está llevando a cabo ahora es que, por un lado, la reducción en los costes de tomar préstamos, de financiación, de hipotecas, etcétera, para los ciudadanos va a ser muy limitada. Y a la vez, el incentivo para que el gobierno siga endeudándose de manera salvaje es elevadísimo. Es decir, lo que ha hecho la Reserva Federal no es apoyar a la economía real, sino rescatar al Tesoro. Un gobierno, el de Estados Unidos, que ya ha alcanzado de nuevo otro trillón, es decir, un acumulado en el año 2024 de 2 trillones norteamericanos de déficit. Ese déficit ha llevado a que la deuda superase los 35 trillones norteamericanos. Y también, por supuesto, eso lleva a que el coste de financiarse, el coste de la deuda en el presupuesto de los Estados Unidos haya superado el billón de dólares, lo cual nos hace entender el enorme efecto negativo que tiene esta política alocada de gasto y de endeudamiento. While the rate cut comes as hiring and wage growth have slowed, Powell says he thinks the economy remains on solid footing. Aunque esta bajada de tipos viene en un momento de menor crecimiento y menor crecimiento del empleo, el presidente de la Reserva Federal considera que la economía está en unos pilares sólidos, ¿no? I don't see anything in the economy right now that suggests that the likelihood of a recession, of a downturn is elevated. ¿Qué es lo que acaba de decir? No veo nada en la economía en este momento que diga que la probabilidad de una recesión, de una desaceleración, se ha elevado. Interesante esto, ¿no? La diferencia entre recesión y contracción, es decir, recession and downturn, recesión, contracción, debería estar en la mente de los ciudadanos, ¿vale? ¿Por qué ha cambiado la palabra? La ha cambiado la palabra, entre otras cosas, porque el riesgo de recesión es muy bajo. Claro, la recesión se evita gastando el gobierno de una manera salvaje y disfrazando el Producto Interior Bruto y el empleo con deuda. Eso no es tan complicado. Ahora, una contracción ya estamos viviendo. Estados Unidos vive en una recesión del sector privado, como vamos a explicar en un momento. Okay, I don't see that. You see growth at a solid rate. You see Crecimiento en un sólido. That's still at very solid levels. Es interesante que, es que en realidad, ¿qué te está diciendo? Una cosa y la contraria. ¿Cómo te puede decir que el mercado laboral lo está haciendo bien y es sólido y a la vez bajarte 50 puntos básicos, ¿verdad? No tiene ningún sentido, ¿no? Makers see the Fed's benchmark interest rate falling by another 0.5 percentage point by the end of this year. Los operadores de mercado esperan que haya otra bajada de tipos de 50 puntos básicos en lo que queda de año. Es decir, que haya 2 bajadas o 4 bajadas, dependiendo, pero un total de una bajada de un 1%. Y esto es importante, ¿por qué? No una bajada del 1%, le quitas un 1%, ¿no? Es importante porque no es la indicación de que una economía va bien. Esto no indica que la economía va bien en ningún caso. Bien, ¿qué es lo que nos dice también? Claro, lo que está haciendo la Reserva Federal es
literalmente rescatar al tesoro. El tesoro simplemente está descontrolado, el nivel de gasto del gobierno es brutal, el nivel de deuda no para de crecer, el déficit vuelve a récord de 2 billones, como comentaba antes, etcétera. Y lo que hace literalmente es bajar los tipos porque sabiendo que se va a gastar mucho más y se va a endeudar mucho más, pues hay que disfrazar el coste de la deuda que ya alcanza más de lo que gasta Estados Unidos en defensa. Lo que veis aquí es como el oro lo está reflejando y el oro sigue hacia arriba, reflejando esa destrucción monetaria, destrucción del poder adquisitivo del dólar que comentábamos antes. Y aquí veis la reacción del dólar después de la decisión. El dólar ha estado perdiendo con respecto al euro y con respecto al yen y ahora rebota ligeramente, pero claro, rebota ¿por qué? Por la debilidad del yen, porque la política monetaria, mis queridos amigos, no es a ver quién gana primero, sino a ver quién pierde. ¿Qué es lo que sabemos de las reducciones de tipos de este calibre? Aquí, según Bloomberg, lo que nos muestra es que la gran preocupación de los operadores y de los gobernadores de la Reserva Federal es un mercado laboral que cada vez está más débil. Bien, esto es muy evidente para cualquier ciudadano norteamericano, pero también sabemos que cuando se bajan los tipos de interés, empieza una senda de bajada de tipos de interés y se empieza con 50 puntos básicos, lo que ocurrió en el año 2001 y lo que ocurrió en el año 2007 es que detrás viene un aumento muy significativo del desempleo y el riesgo de una recesión, ¿de acuerdo? Y es importante porque, claro, al final la bajada de tipos es la manifestación de que la Reserva Federal reconoce que la economía va cada vez peor. Lo comentábamos en el Washington Post en un artículo en el que mencionan cómo la gente ya no se puede permitir ni siquiera el alquiler con el nivel tan elevado de impuestos, de pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de empeoramiento generalizado. Y por supuesto, por eso la Reserva Federal tuvo que elegir entre la estabilidad de precios y rescatar a un gobierno que engorda cada vez más y gasta cada vez más y ha elegido lo segundo. Claro, él ve la economía de manera sólida y no le preocupa. Pero claro, hay otros factores que merece la pena recordar. Vamos a ver. En el pasado, como comentaba, el hecho de que se empiecen a bajar los tipos es la manifestación de una ralentización de la economía relevante. Y el efecto ha sido muy claro. Y voy a explicar lo que yo decía de ese destrozo monetario que lleva a cabo el gobierno. Aquí lo tenéis, ¿no? Muestra Luke Groman cómo cada vez hay menor confianza por parte de los operadores extranjeros en la deuda de Estados Unidos. Cada vez hay más deuda y los operadores extranjeros, los bancos centrales extranjeros, compran cada vez menos deuda pública y por eso viene la Reserva Federal y, oh sorpresa, te rescata al tesoro. Mis queridos amigos, es que lo que muestran los mercados financieros es el enorme nivel de destrucción monetaria. Por eso hay que estar invertido. Voy a explicar lo de la recesión del sector privado. Aquí, en esta entrevista, lo explico claramente. Fijaos. ¿Qué es lo que me preguntaba esta mañana Wisner? ¿Y cree que no va a pasar del 4,4 el desempleo? ¿Por qué hace una bajada de 50 y no 25 puntos básicos? Porque hace una bajada así. La Fed entra en campaña. La Fed entra en campaña electoral. Es absolutamente evidente. O sea, estamos en medio de una campaña electoral en la que los datos de empleo son muy malos, en la que los ciudadanos tienen como preocupación número uno el coste de la vida, en el que se ha disparado la deuda de las familias en tarjetas de crédito y además el nivel de ahorro de las familias está a mínimos previos a lo que fue el nivel más bajo de los años 2008, 2007, ¿sabes? Y pues la Reserva Federal viene y te dice, número uno, la economía tiene un crecimiento robusto. Número dos, la inflación está
empezando a controlarse, pero continúan las presiones inflacionistas y ahí todavía hay que ser cauteloso. Número 3, 50 puntos básicos. Vamos, es absolutamente alucinante y extremadamente preocupante. Porque claro, si eres de los que quieres que se bajen mucho los tipos, deberías ser consciente de que la bajada de tipos es la manifestación de que la economía norteamericana Exacto. no es que vaya mal, es que va muy mal. ¿No? Claro. Lo normal hubiera sido bajar 25 puntos básicos, mantener una posición prudente con respecto a la inflación, sabiendo que el principal factor de reducción de la inflación ha sido la parte energética y que esa es bastante volátil, sobre todo de cara al invierno, y lo normal hubiera sido dar un mensaje de cautela y de optimismo. Ahora te está intentando dar un mensaje de una economía robusta y de una inflación relativamente controlada y además te baja los tipos de manera masiva. Es decir, viene la Fed al rescate del tesoro, un tesoro que está completamente descontrolado. Ya ha sobrepasado los 2 billones de dólares de déficit en sus propias estimaciones de déficit para el año 2024 al 2034. Tienen 16 billones de aumento de deuda en sus propias estimaciones, sin recesión, sin reducción del empleo y con ingresos récord. ¿Vale? Esas son las estimaciones de la propia administración. Y encima, si gana Kamala, vas a tener 2 billones más de aumento de deuda mínimo con su supuesto plan económico del que todavía no sabemos absolutamente nada, más que aparentemente ella nació en una familia de clase media. ¿Cómo nos tenemos que proteger? Número 1, por supuesto, invirtiendo. Número 2, sabiendo que el oro descuenta a esa gigantesca destrucción monetaria. Número 3, no cayendo en el error de creer que se bajan los tipos y a la vez la economía va bien. Eso no tiene ningún sentido. Número 3, entendiendo que lo que se está haciendo es rescatar al tesoro, rescatar al gobierno de una posición fiscal imposible de sostener. Y que eso a posteriori va a llevar a menor crecimiento, menor empleo y menor fortaleza de la economía. Que disfrazar el Producto Interior Bruto vía deuda y empleo público es relativamente fácil a corto plazo, pero no resuelve los problemas estructurales de la economía. Que la economía está en una recesión del sector privado, como demuestra el hecho que los beneficios del Russell 2000, el índice que muestra las empresas que están orientadas a la economía norteamericana fundamentalmente, o sea que no las exportadoras y multinacionales, ¿verdad? Pues en ventas y en beneficio por acción han tenido resultados negativos en el periodo 2021-2024. Que los beneficios y las ventas de las pequeñas y medianas empresas están siendo cada vez más complicados y, de hecho, han tenido un desempeño muy pobre en estos últimos años. Que la confianza de las pequeñas empresas ha rebotado ligeramente con la reducción del índice interanual de inflación, pero sigue muy por debajo de los niveles de 2019. Que, además, la deuda por tarjetas de crédito está a máximos históricos, mientras la confianza del consumidor está por debajo de los niveles de 2021 y 2019. Claro, el paro es bajo, pero debemos recordar que la tasa de empleo sobre población no ha llegado todavía a los niveles del año 2019, ni tampoco la de participación laboral. Y tenemos que ser conscientes, y te lo dice el propio Jerome Powell en la conferencia, que todo el aumento de la fuerza laboral de los últimos años ha venido de la fuerza laboral extranjera, de la inmigración. Curioso, porque él dice, el desempleo está subiendo, está a máximos de 3 años, pero eso es fundamentalmente por la enorme cantidad de inmigrantes que han llegado al país. Lo dijo en la conferencia. Mis queridos amigos, esa es la realidad de la economía norteamericana. Dopar la economía con deuda y con gasto público es muy fácil. Y con empleo público, porque en ese 4,2% de paro hay una creación de empleo mensual de 50.000 puestos de trabajo en el sector público en media. Es decir,
La Reserva Federal entra en campaña, intenta apoyar en todo lo que pueda a una economía que está desmoronándose poco a poco con las malas políticas implementadas, recordemos, en un periodo de crecimiento, porque la administración Biden-Harris llegó con la economía ya recuperándose de manera muy fuerte en enero de 2021. Malas políticas, malos resultados, empobrecimiento generalizado de la gente. Los salarios cada vez pagan menos, la gente tiene trabajo pero se encuentra cada vez peor y encima cada vez más endeudados. Y además te bajan los tipos de interés, pero los ciudadanos no lo van a ver en su coste mensual de una manera significativa y, sin embargo, seguir imprimiendo dinero y gastando por parte del gobierno lo que lleva a esa mayor pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Es decir, que pensar que bajar los tipos va a ayudar a las clases medias no tiene ningún sentido cuando sabes que bajar los tipos y aumentar la impresión de moneda lo que hace es eliminar el poder adquisitivo de los salarios y de los depósitos de las clases medias. Que no te engañen.